Ahora sí, ¿no? Sí, Cami, mira. Profe. Ahí Sí, grabo. sí. Bueno, tenemos entonces el dato, tenemos 150, habíamos dicho 125 más 25, que entraba de concepto de títulos públicos y tenencia de títulos públicos del resto del mundo, y eh, el otro dato que teníamos era los otros 450 títulos públicos. Acá me perdí. ¿Qué es lo que se me hace? ¿Bienes personales, creo que es? ¿Cómo? ¿Bienes personales? No, me perdí con el cálculo de los hogares. Los hogares, por su parte, reciben intereses por títulos públicos por 125 y 25 por tenencia de deuda, mientras que pagan ustedes los intereses mencionados más arriba. Los intereses mencionados Son más 80, 80. Ok, que, sale de acá. que los puso ahí, pero al lado puso 600, Sí, acá está. que son 150 más 450, pero ahí me perdí. Sí, ahora lo reviso y de última lo corregimos. Sigamos con el... Porque sumó los dividendos que les pagó la sociedad de los hogares, por eso a 600. Ah, ok. O sea, los 150 de los intereses que recibieron por los títulos públicos, Más más los... los 450 que recibieron de las sociedades. Ya está. Perfecto. Tenés un punto de más para el examen. La rompiste. Ya está. Ahí está. Ahí armamos el número, ¿sí? Entonces los hogares tienen un ingreso total de 600. ¿Lo vieron? Tenés lo que recaudan en términos de intereses por de títulos públicos, deuda del resto del mundo, y además cobran dividendos por 450. Pasa que nosotros lo habíamos visto como salida del lado de las sociedades, ahora lo estamos viendo del otro lado, del lado de los hogares, ¿sí? Y en términos de salida de los hogares, lo teníamos arriba, y pagan a las sociedades los intereses mencionados más arriba, que eran 80. ¿Se acuerdan? Y ahí nos quedó armadito la distribución de la renta de los hogares. La distribución de la renta de la sociedad ya la vimos, y el gobierno no recauda nada, paga nomás. ¿Sí? Abona intereses al resto del mundo por 125, 420, tiene varios conceptos. Las deudas de los hogares, los Además de hogares. los intereses pagados a los hogares, sí, abona al resto del mundo intereses. Perfecto. Entonces tenías que recibían 125 los hogares y las sociedades recibían 170. Ahí lo tenemos al dato, ¿sí? 125 más 170 más 125, con eso armamos 420 de pago de intereses en términos generales del gobierno. ¿Estamos? Sí, Profe. con un poco más de tiempo y con un cuaderno enfrente lo pueden armar más o menos fácil. Y por supuesto el resto del mundo tiene anotado su parte, ¿no? Digo, tiene sus ingresos que recibe en concepto de la sumatoria de lo que van pagando los distintos sectores, y tiene una salida que debe hacer referencia a algunos de los puntos que vimos anterior, que son 25 que cobran los hogares y 25 que cobran las sociedades. Eso nos da 50, que paga el resto del mundo, pero evidentemente recibe más de lo que está pagando, ¿no? Está recibiendo 325, porque los hogares y las sociedades y el gobierno le están pagando en términos por ejemplo, el Estado le paga 125 en términos de deuda externa, ¿no?, al resto del mundo, y el resto también le pagan los hogares y las sociedades. Y ahí se arma el numerito en relación al resto del mundo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Verdad, profe? Sofía. Perdón que tengamos que retomar, pero no me quedó claro los 2.900 y los 1.400.
Los 2.900 y los 1.400. Los 2.900 es remuneraciones. Remuneraciones, sueldos. Habíamos dicho los tres sectores de la economía pagan sueldos, ¿no? Gobierno, 300, sociedades y hogares. 300 y 300. ¿Quién cobra todos los sueldos? Y los hogares. Los hogares. Los hogares. Entonces vos sumás un poco. Punto, vamos. No, para. No es gratis. Vamos, punto para todos. No. Vos sumás eso y te da el ingreso total de los hogares. Y el otro concepto es un concepto más complejo que tiene que ver con este concepto de excedente bruto de explotación, que tiene que ver con un excedente que se apropia el capitalista del trabajo de los empleados. Y en el enunciado, ¿dónde aparece eso? Te aparece dado el total. Es un dato que yo te doy. Te lo muestro. Mira. Ah, En la consigna lo tenés. Te doy el número directamente. Lo único que tenés que hacer es ponerlo bien. Acá está, fíjate. ¿Ves ahí? que está en la fórmula. Sí. ¿Ves la fórmula? Sí, que está en la fórmula. Ahí está la fórmula y abajo este es el excedente bruto de explotación. Sofía. Bueno. Y Sí. Ahora, usted nos va a dar la fórmula y nosotros, si aparece y sería, tenemos que que poner así. completarlo correctamente. Yo te voy a dar el monto, te voy a dar el dato. Con la fórmula que usted nos dé, ya podríamos hacer gran parte del cuadro de la asignación primaria, Exacto. distribución primaria. Sí, lo único, el problema, o sea, la dificultad es la que tuvimos recién con el enunciado que leía Jimena y cómo te vas complicando en imputar en un lado como ingreso y también imputarlo por el otro como egreso. Porque esos 25 que yo te digo de un lado que los recibe un determinado sector, vos tenés que tener presente de que salen de algún otro lado. Entonces no pierdas ese numerito y anotalo correctamente en el sector que lo está pagando. ¿Ven la pantalla que estoy proyectando? Sí, profe. Sí. El Excel vemos. El Excel, perfecto. Acá me parece que recibe la mayor complejidad porque el enunciado está como bien sintetizado, entonces vos lo lees bien sintetizado y tenés que deducirlo para dónde le pones los montos, de un lado o del otro. Y bueno, después lo que hay acá hecho es una cuenta, digo. ¿Sí? La cuenta es, bueno, todo el ingreso que tienen los hogares, menos lo que están pagando en términos de intereses, todo lo que ingresan las sociedades, menos lo que están pagando en términos de intereses, y todo lo que ingresa en el gobierno, menos lo que está pagando en términos de intereses. Eso te da este concepto que es el ingreso primario o el ingreso nacional bruto, ¿sí? Que es limpio, es un dato limpio. Vos tenías un ingreso total de los hogares, un ingreso bruto mixto, tuviste ingresos por intereses que cobraste y pagaste intereses, eso te da un dato, que es 3.620 en los hogares, 1.025 en las sociedades, ¿sí? Y 80 en el caso del gobierno. ¿Lo ven ahí? Es el resultado de la cuenta. La última línea, esa que es SI1, ingreso bruto nacional, está en amarillito, eso es una cuenta. Ahí hay que totalizar, profe, hay que sacar la diferencia de ambas columnas. Claro. Está bien. Ese Y después hay resultado, sí.
es un cálculo limpio. Es, che, pará, yo estoy cobrando un sueldo, o los hogares están cobrando un sueldo de tanto. Es esa pregunta que hacía Sofía. El RI, las remuneraciones de los sectores. Es 2.900. Bueno, pero ese 2.900, si vos querés saber realmente cuánto te queda en mano, tenés que sacarle lo que estás pagando de intereses y te tenés que sumarle lo que te está entrando a vos en términos de títulos públicos, por ejemplo. Y ahí vas a tener el dato real, ¿sí?, de ese ingreso. En este ejercicio yo no lo hice, pero podés vos hacer estos ejercicios más complejos sumándole cada vez más niveles de impuestos, ¿no?, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Si vos a esto le metés todos los impuestos que hay en el medio, que son miles, te va quedando cada vez más limpio el monto del ingreso disponible. ¿Me siguen? Profe, ese resultado tiene que quedar de la columna donde sobre, digamos, o sea, de la diferencia, la ubicación del lo anotás resultado. a la izquierda. Siempre a la izquierda, listo. Sí, en este caso como resultado lo anotás a la izquierda. Y lo vas a utilizar como input para el ejercicio siguiente. Partís Claro, de lo ese dato, traslado, ¿no? vos lo vas limpiando, vos tenés 2.900, tuviste ingresos y egresos, ya no tenés más 2.900 en la columna del sector institucional de los hogares, tenés un dato nuevo que es 3.620, ¿sí?, que es esto que se llama ingreso primario, y a ese ingreso primario ahora le vas a aplicar lo que sería la distribución secundaria del ingreso que nos va a leer Jimena. Muy bien. ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. El gobierno recauda los siguientes impuestos: 750 de aportes y contribuciones a la seguridad social que transfieren en su totalidad los hogares al gobierno, 50 de impuestos a las ganancias, 300 a las empresas y 200 a los hogares, y 250 de bienes personales, cobrado a los hogares en su totalidad. A su vez, se recaudan 170 de los hogares en concepto de exteriorización de capitales, con un impuesto por única vez. Por su parte, el gobierno paga a los hogares jubilaciones y pensiones por un total de 700 y transfiere fondos en concepto de programas de transferencia de ingresos por un total de 250. Por su parte, los hogares transfieren al exterior 50 en concepto de ayuda a familiares. Bueno, vamos a la parte conceptual primero y después lo vemos en el ejercicio. Vamos a la última parte, si quieren me parece que esto es interesante. Digo, acá lo que tenemos son, si nosotros habíamos visto en la parte de lo que sería la distribución primaria del ingreso, habíamos visto ingresos y egresos en términos financieros, digo, que hacían a la actividad financiera, lo que nosotros ahora vamos a ver es un poco más fino en lo que sería la distribución secundaria del ingreso, la intervención de quién. ¿Quién es el que aparece en la distribución secundaria del ingreso? El Estado. El Estado. Exactamente. Aparece el Estado como recaudador y aparece el Estado como subvencionador o subsidiador o el esquema de transferencia. ¿Sí? Veamos la última parte del ejercicio y vemos, dice, por su parte el gobierno paga a los hogares jubilaciones y pensiones, transfiere fondos en programas de transferencias de ingresos, hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Digo, el gobierno paga a los hogares jubilaciones y pensiones, eso es el ANSES. ¿Sí? El dato que vemos del ANSES, de cuánto está moviendo el ANSES en términos de jubilaciones y pensiones, que es una millonada, a todos los hogares que están recibiendo jubilaciones y pensiones. Y el otro que es concepto de programas de transferencia de ingresos. ¿Cuáles son los conceptos de programas de transferencia de ingresos? ¿Los planes pueden ser, profe? No le vamos a decir planes, le vamos a decir programas, y en este caso vamos a hablar de transferencia de ingresos. Pero hay tres que son los más importantes en este momento. El IFE.
El IFE, ¿qué otro más? ¿Las ATPs cuentan? Lo que está cubriendo de sueldos de las empresas privadas. Sí. Sí, perfecto. ¿Y el tercero? La asignación familiar, Exacto, asignación universal. exacto. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos lo bajamos a tierra, que decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Che, el gobierno está transfiriendo plata en concepto de jubilaciones y pensiones y además está saliendo a cubrir en una situación particular muy fuerte con programa de transferencia, ¿sí? IFE, OTP, ATP se llama, ¿no? ATP. ATP. ATP y AUH. ¿Sí? Incluso ahora vamos a ver, en este caso, una buena pregunta que podría uno hacerse es si las ATP las anotás en los hogares o las anotás en las empresas. ¿Sí? Porque esas ATP las tendría que estar pagando las empresas. Por más de que llegue a los hogares, esa ATP, que es esa diferencia del sueldo, el 50% que está cobrando, que está bancando el Estado, la tendrías que anotar en la columna sociedades. Pero bueno, acá lo vamos a resolver de otra manera. Y en la primera parte del ejercicio, a nivel conceptual, ¿qué es lo que vemos? Vos ves la transferencia que como trabajador registrado le haces al Estado todos los meses en términos de contribuciones a la seguridad social, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es uno de los impuestos más importantes que hay en Argentina, y el otro que es bienes personales, ¿sí? Y hay un tercero de impuesto de recaudación que se llama concepto de exteriorización de capitales. ¿Qué es eso? Ahí dice que es un impuesto por única vez. ¿Eso no es a los impuestos de afuera, bro? ¿El impuesto país, profe? No me acuerdo qué era el impuesto país. Ese que tiene la cuestión del dólar. Al Te dólar. pueden cobrar $200, te cobran no sé cuánta plata y te la retiene. Ah, está bien. No, este es el impuesto que frena la fuga de capitales. ¿Sí? ¿Vos la querés sacar afuera la plata? Perfecto. Pagá. ¿Se entiende? ¿Vos la querés depositar en una cuenta en Suiza o en las Islas Caimanes? Perfecto. Yo me quedo con una parte. ¿Sí? Es el concepto de exteriorización de capitales. A vos te fue muy bien acá en la economía argentina y te la querés llevar afuera la plata, bueno, te retengo. ¿Sí? Entonces tenemos dos esquemas, ahora lo pasamos a... Alguien tiene micrófono. Lo pasamos al cuadrito. Eso, profe, ¿qué sería? Un impuesto también a las multinacionales, ¿no? Cuando, o sea, tienen plusvalía, o sea, tienen ganancia acá y se llevan toda la guita afuera. Cobran ese Sí, en impuesto. este caso, en el ejercicio está planteado que se lo cobran a los hogares, no a las sociedades. Por mandar plata a algún pariente que uno tiene afuera, digamos. No, ese es el último. Este es, vos sos un empresario muy exitoso y la plata la tenés vos, en tu fortuna personal, porque ya la sacaste de la empresa, la tenés vos, y la querés meter afuera, ahí es donde te lo recaudan. Por eso está Ok. afectado sobre los hogares. Si Está. fuera la empresa la que lo está mandando afuera, ahí lo anotaríamos sobre la columna de sociedades. Bien. Bueno, ahora lo que hacemos es ver el ejercicio. Partimos de este ingreso disponible, que lo habíamos sacado de la cuenta más arriba. ¿Sí? Sí. Chicos, Sí, profe. 3.620 en el caso de los hogares, 1.025 en el caso de las sociedades y 80. Y ahora, ¿qué hacemos? Metemos todo esto en una licuadora, que son transferencias, concepto de seguridad social, pago de impuesto a las ganancias, bienes personales, pago retención por exteriorización de capitales, y nos da un nuevo resultado, ¿sí? Que se va a llamar ingreso disponible. ¿Quieren que lo hagamos? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces, el primer punto, Jimena, dice el gobierno recauda
Impuestos. 750 de aportes y contribuciones a la seguridad social, Perfecto. que los hogares le dan al gobierno. Bueno, vamos primero a registrar el gobierno. Tenemos 750. ¿Qué más recauda el gobierno? 500 De de impuesto a las impuestos a las ganancias. ganancias y Perfecto. 250 de bienes personales. Sí, y sobre el Y final, 170 de exteriorización de capital. perfecto, eso nos da 1670, lo anotamos en la columna del sector institucional gobierno a la derecha. ¿Lo ven? 1670. Esto es, lo vimos también, lo vimos cuando analizamos el gasto público y la recaudación impositiva. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace como 4 clases. ¿Sí? Esto es, no me sale el nombre ahora, pero es la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda el Estado. ¿Cuánto está recaudando el Estado? 1670. ¿Sí? Es lo que se llama el análisis fiscal. Déficit fiscal. Bueno, acá este no es deficitario, es superavitario. ¿Por qué? Porque recauda por 1670 y paga por 950. ¿Qué paga por 950? Las jubilaciones y los planes. Claro, pero ¿cómo sería el ejercicio? El gobierno paga a los hogares jubilaciones y pensiones por 700 pesos y transfiere en concepto de programas de transferencia de ingresos 250. Perfecto, lo tenemos. ¿Sí? Es un gobierno que en este caso no es deficitario. En este aspecto, ¿no? En lo que tiene que ver con la transferencia con la sociedad. Buenísimo. ¿Qué otro sector vamos a ver ahora? ¿Qué pasa con las sociedades? No están, o por supuesto no recaudan, ¿sí? Ni tampoco están refiriendo, o sea, vos podrías ponerle acá si tenés un subsidio, por ejemplo, a la producción, lo podés meter acá si querés. Pero en este caso, en este modelo, no hay subsidio a la producción ni nada de ese tipo de cosas. Este que decía el ATP que comentábamos recién, la pregunta es, che, ¿se lo cargo a las sociedades o se lo cargo a los hogares? Si yo se lo cargara a las sociedades, porque digo, toma esta plata que yo te estoy dando a vos, empresa, te estoy salvando, por más que vos la uses para transferirla a tus empleados, yo la tendría que cargársela acá, ¿no? Como un ingreso a las sociedades. Pero en este caso solamente le vamos a cargar la salida, que por dónde es la salida. Ah, cuando dice 500 de impuestos a la ganancia, 300 va a las empresas. 300 pagan las empresas. Sofía, Sí, sí. ¿se entiende? Listo. Y los hogares, bueno, es más complejo, ¿no? Porque ahí los hogares tienen un montón de plata que pagan en conceptos de... ¿Quieren sumarlo? Profe, perdón, Sí, Camilo. el 300 podrían ser una retención, por ejemplo, los 300 que pagan las sociedades, Una retención. algún impuesto que pagan las empresas al Estado. Sí, es eso. Acá es el impuesto a las ganancias. Pero puede ser otro impuesto. Pero no las... A ver, vos decís las retenciones a las exportaciones. Sí, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Lo registrás acá. En este modelo no hay. Y vamos con el de los hogares, Jimena. ¿Cómo lo configurás? ¿Cómo lo Bueno, haces? pagan 750 de aportes y contribuciones, Sí, después 170 de exteriorización de capitales, sí. 50 en concepto de ayudas familiares, y no sé si me comí alguno. Te faltaron los 200 de impuesto a la ganancia. Ah, y 200 a la, Impuesto a la ganancia. Ahí tenemos 1420, ¿sí? Todos esos Perdón, impuestos... profe, Sí, Ricardo. ahí me confunde un poquito. ¿Eso es lo que pagan los hogares? Claro. Ah, bien. Está. Pasa que vos, a ver, no son nuestros hogares, solamente.
Digo, nosotros, No, está bien. un hogar estamos hablando promedio de- paga aportes a las contribuciones a la seguridad social y capaz si tenés algún familiar, pero acá estamos hablando de que hay hogares que pagan impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, estamos hablando de los hogares pobres, los hogares de clase media, y estamos hablando de los hogares que tienen mucho dinero también. Bien. Porque acá en este modelo la recaudación, por ejemplo, del impuesto a las ganancias y la recaudación del impuesto a bienes personales es fuerte, es alto. Vos te fijás, hay mucho aporte en concepto de impuesto a las ganancias y bienes personales. Bien. Digo, pensá en un hogar como cualquiera de los nuestros, en un hogar muy, muy humilde, y pensá en un hogar que tiene recursos muy altos. Vos lo que haces es, como INDEC, relevás todo eso y armás un número. Que acá decimos, bueno, Sí, 500, lo entendí. 500 impuestos a las ganancias. Bueno, 500 mil millones de impuestos a las ganancias. ¿Se entiende? Sí. 250 mil millones de bienes personales. Recaudación en la exteriorización de capitales, bueno, 170 mil millones sería mucho. Bueno, estamos, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. Y tenemos del otro lado los 950, que es el más fácil, porque es en concepto de... Es lo que paga el gobierno a los hogares. ¿En concepto de qué? Por su parte, el gobierno paga a los hogares jubilaciones y pensiones por un total de 700 y transfiere fondos en concepto de programas de transferencia de ingresos por un total de 250. Fantástico. Y ahí lo armaste. ¿Sí? Y teníamos un dato original que era 3.620, que era el ingreso primario, y ahora tenemos un nuevo concepto que se llama ingreso disponible, que es cuánto te quedó a vos después de pasar por la licuadora de los intereses cobrados y pagados, después de pasar por la licuadora de impuestos que te cobra el Estado, y después de pasar por la licuadora de los subsidios y transferencias que te hace el Estado. Tenemos un nuevo dato de la economía. Chicos, Profe, ahí suma los 950 y resta los 1420 para que me dé 3150, ¿no? toda la cuenta, sí, una parte te suma y la otra te resta. Buenísimo, listo. ¿Sí? Y bueno, después tenemos del otro lado el registro de, bueno, cómo impactó eso en el resto del mundo, pero bueno, eso si quieren lo dejamos, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Vamos con el uso del ingreso? Sí, profe. Bueno, ¿qué es este concepto de uso del ingreso? ¿Quién me lo explica? No es lo que consumen los hogares, el gobierno. Casi. No es qué, sino es ¿En qué se utiliza? no, cómo. ¿Cómo se utiliza? ¿Sí? Ezequiel. ¿Cómo se distribuye, Sí, sí. sería? ¿Qué haces vos con lo que te queda? Pasaste por la licuadora de intereses, pagaste impuestos, recibiste, ¿qué haces con esa plata? ¿Sí? Acá en esta cuenta vemos qué hace la sociedad argentina o la sociedad peruana o brasilera con ese dinero. ¿Sí? Tenemos, leámoslo. No lo tenemos acá. Viene dado por el ejercicio, ¿sí? No es uno de los puntos, sino que está con información que te da el ejercicio. Ahí se los muestro. En la ecuación, ¿no? Exacto. Acá la ven. En la ecuación del gasto, chicos, Sí. Sí, profe. Sí, se ve. consumo de Se los ve. hogares, consumo del gobierno, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. Y acá tenemos los datos. Entonces, con esos datos que nos da el ejercicio, construimos lo plasmamos en el cuadro. Fíjense qué es lo que pasa acá con los hogares. Gastan más de lo que tienen. Gastan más de lo que les ingresa.
Sería un desahorro, ¿no, profe? Sería un desahorro, exacto. Eso, a ver, yo sé que parece medio raro, pero digo, es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Digo, no llegás con lo que te entra de tu ingreso, tenés consumo, gastos fijos, alquiler, luz, cuota del colegio, lo que sea, y tenés que pagar. ¿Y de dónde sale esa diferencia que te falta? Haces un proceso de endeudamiento. Eso es Tarjeta de goma. haces de goma la tarjeta, le pedís prestado a algún conocido, Fiado en el almacén. fiado en el almacén. Ese no lo podés registrar acá, ese no te aparece. Pero con eso armás eso. Eso es una situación que hace años que la situación de la economía argentina está en esa situación. Todos los hogares están endeudados. Mientras que sociedades y gobiernos como que equilibra, ¿no? Más. En este modelo que tenemos acá, y en el caso Sí, sí. de las sociedades, no hay un destino de los ingresos en este punto, sino que es todo ahorro. Y en el caso de el gobierno tiene un consumo, que podría decir, bueno, todo lo que gasta el Estado en términos de, no sé, puede salir a comprar equipos, puede salir a comprar maquinaria, muebles, lo que sea, y también tiene un ahorro el gobierno. El gobierno como que gasta 500 y ahorra 300, ¿no? El ahorro es la diferencia entre lo que tenías y lo que consumiste. En el caso de los hogares es más claro, vos tenés un consumo de 3.300 y tenías 3.150, es negativo, las sociedades te queda exactamente igual, y en los hogares, en el gobierno tenías 800, y te queda esta diferencia. 300. ¿Sí? Este no es tan complejo, pero es muy importante, porque hace a conocer cómo está una sociedad en un determinado momento. Esa sociedad, los hogares de la Argentina, ¿tienen capacidad de ahorro? No. No. ¿Sí? Las No. empresas, luego de pagar impuestos, ¿tienen saldo disponible en sus inversiones para fortalecer el desarrollo del capital? Y bueno, en este modelo sí. No quedan en cero, ¿no? Pagan impuestos, cobran intereses, pasan por toda la licuadora. Che, ¿te quedó algo de plata para invertir y comprar maquinaria nueva? Sí. Perfecto. Es lo que hacemos en la otra parte, que es la parte de cuentas de acumulación. En las cuentas de acumulación, en términos conceptuales, lo que vemos es que hay este concepto que ya habíamos visto antes, que se llama formación de capital bruto, que lo tenemos acá sí ya más explicado. Dice, la industria le vende 300 en concepto de bienes de capital a los hogares y 200 en conceptos de bienes de capital al gobierno. Por su parte, produce un total de 500 de maquinaria para su propio uso. Entonces, ahí lo tenemos, es en el caso del gobierno y de los hogares, lo tenés en términos de lo que sería como un consumo, que vos comprás maquinaria, el Estado compra maquinaria, y en este caso las sociedades también compran maquinaria. ¿Sí? Y registramos los datos que nos da el ejercicio. La industria vende por 300, los hogares compran por 300, el gobierno compra por 200 y la industria compra por 500. Entonces,